Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de las charlas que me gustan. Esta vez tenemos a Dustin Calderón. Él ha estudiado el grado de composición en dos países y en clases particulares con Scott Allan y Will Reynolds, ambos compositores de Broadway. También ha estudiado dirección coral en la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene un máster en pedagogía del CAP. Acá Del sale canto. ahí. Ah, del canto. No sé qué pasó acá. En producción musical en SAG Institute y CES. Además, ha compuesto, estrenado y dirigido para Stage, Teatro Calderón, Singas, Show Prime, Dúo Dinámico, Belén Aguilera, premios de teatro musical, etcétera. Así que nada, estoy muy feliz de tenerlo acá, como te comentaba Dustin hace un rato. Tenía muchas ganas de hablar contigo desde hace bastante tiempo. Yo recién sigo tu contenido desde este año, pero, pero nada, me pareció un contenido muy divertido y por eso tenía tantas ganas de hablar contigo. ¿Cómo estás? Pues Claudio, estoy feliz, la verdad. Feliz y agradecido, pero no solamente agradecido por estar aquí, sino quería hacer un hincapié en la labor que estás haciendo al hacer este podcast. Gracias. Gracias no solamente por mí, sino por todo el movimiento que pueda generar una acción pequeña. Yo soy muy activista con la parte de que un granito de arena de cada persona puede hacer muchas cosas. Mi objetivo en la vida, ojalá sea mejorar la industria del teatro musical de habla hispana, tanto Mm. España como Latinoamérica, pero no me preocupa si lo hago o no. Yo sé que cada día con hacer un granito me vale y tú estás haciendo un granito muy grande con estos podcasts, así que gracias por lo que haces, Claudio, de No, y, verdad. y muchas gracias por tus palabras, de verdad. O sea, me da felicidad que me digas eso, así que muchas gracias por eso. Sí, bueno, quería comenzar, como estábamos conversando, hablar un poco de tu formación. Veo que has hecho varios máster, has estudiado con diferentes profesores, con diferentes artistas en distintos sitios Sí, y quería más o menos preguntarte cómo llevas eso y bueno, uno nunca deja de aprender. Tú también me estás diciendo que en los últimos 4 años tu formación bueno, has invertido más en tu formación artística, sí. entonces cuéntame un poco de eso, ¿qué has venido haciendo estos últimos 4 años? Pues mira, te voy a decir dos cosas que definen bastante bien mi formación. La primera es que cuando entendí componer canciones exitosas, dejé de componer. Ok. Y la segunda es que yo soy una persona que es bastante testaruda y además cuando nosotros crecemos siendo personas testarudas, porque yo he sido el niño que se le mete algo en la cabeza y va y insiste, 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 ¿qué pasa? La familia que te dice, no seas terco, los demás te Ujú, dicen, no seas terco, pero luego me di cuenta de que ser terco era algo que me iba a llevar lejos. ujú, Entonces, cuando te digo que cuando entendí cómo componer una canción exitosa, que eso me pasó en pandemia, después de estudiar las 150 canciones top viral de Spotify, ujú. descubrí que había una fórmula que se repetía en todas las canciones. Y cuando entendí esa fórmula, dejé de componer, porque me di cuenta de algo clave. Y esa clave te la tengo que contar después de explicarte una cosa, ¿vale? Me gustaría compartir un poco el proceso de mi razonamiento con mi formación porque hay que definir qué es crecer profesionalmente, ¿vale? Si tú quieres ser compositor, que es mi caso, tú llegas a ser compositor cuando compones o cuando vives de tus composiciones, ¿vale? Porque una cosa está cómo nos definimos, porque una persona compone un musical y puede definirse como compositor, claro que sí, faltaría más. Pero luego está en qué momento de la vida dices, ostras, ya he conseguido vivir de esto, por lo tanto ya he llegado a cierto nivel. Entonces, digo esto porque cuando nosotros nos formamos artísticamente y empezamos a ganar dinero con nuestras habilidades artísticas, ¿realmente estamos ganando dinero con lo que nosotros queremos ser o estamos subsistiendo con nuestras habilidades artísticas? No sé si me explico. No, sí, sí, entiendo Me, esa idea. Ujú.
Entonces, ese fue mi razón. Ahora mismo te lo puedo contar con esta claridad, pero claro, hace muchos años el Dustin que no podía vivir de sus composiciones, el Dustin que no sobrevivía, el Dustin que le costaba llegar a fin de mes, pues no entendía este razonamiento. Y este razonamiento llegó después de muchos golpes muy duros en la vida. Yo soy de Trujillo, no soy de Lima, yo soy de Ujú, Trujillo y en Trujillo lo que me di cuenta es que no podía subir más de lo que ya había llegado. Vivía de hacer bolos, o sea, hacía chivos como tecladista en ujú, grupos de rock y no ganaba mal porque me hacía como 6 7 chivos a la semana, pues oye, con eso ya vive decentemente. Y luego, como Trujillo pues es pequeñito, ahora está el Teatro Pau que es enorme y que llegan musicales grandes, ujú. pero ten en cuenta que yo en Trujillo no conocía la existencia del teatro musical, era Wow. cero para mí. Ajá. Yo cuando ya tenía veintipocos años, en la escuela donde estudiaba un poquito de artes escénicas, me dijeron, existe algo que se llama teatro musical. Y yo, es esas cosas que hace Disney, ¿no? En donde tienes que caminar medio gracioso y hablar como muy falso. Yo a los 21 22 años pensaba que eso era el teatro Ujú, musical. Pero entonces me metí a YouTube, menos mal había YouTube y entendí que existían otras cosas. En ese momento me había metido al conservatorio a estudiar superior, no lo ujú. terminé, porque cuando me iba a clase, lo que hacían los profesores era quejarse de su vida y hablar mal de otros profesores. Entonces, claro, si tú vas a clase y vas solamente a escuchar la vida de otras personas y de una manera negativa, pues no aprendes nada. Entonces, Mm, hice 2 años en la superior, que en esos 2 años me hice además algunos cursos avanzados, pero ya luego fue todo bastante autodidacta. Es verdad que ujú, siempre mis padres me habían metido en cursitos de música pequeñito porque ujú, siempre había tocado la flauta dulce y esas cosas, ujú. pero sobre todo es la parte de ser terco. Claro. Sabía que quería ser bueno y era cómo encuentro la forma de mejorar en esto. Y eso de aquí me lo voy a saltar rápidamente porque cuando me di cuenta que no podía subir más de eso y los poquitos viajes que pude permitirme a Lima también me demostraron que Lima era salvaje Ujú, y que si quería ir a Lima era meterme en la jungla, en donde a lo mejor en ese momento no tenía el carácter. Y entonces se me presentó la oportunidad de venir a Madrid porque tengo un familiar ujú, y el familiar me dijo, pues si quieres yo te puedo poner la carta de invitación. Y pues yo encantado, vine aquí y cuando llegué aquí pensando que iba a poder tener una visa de estudiante, me negaron la visa de estudiante 4 veces. wow. Así que muchas personas, porque he conocido más peruanos que han intentado, lo que hacen es regresar resentidos con España. Ujú, Yo lo que hice fue que no me regresé a Perú y me quedé 2 años de ilegal. wow. En esos 2 años de ilegal empecé a tocar puertas, porque es que además casi yo he llegado a tener momentos en donde no tenía dinero para comer. Pero pues ya sabes, vas haciendo amistades, a lo mejor oye, me dejas 10 euros, me dejas 5 euros, te lo pago la próxima semana, hacía pequeñas cositas, ¿no? Y 2 años estuve de ilegal hasta que, bueno, 1 año y 8 meses exactamente, hasta que empecé ya, gracias a una cosa que hice, a poder gestionar los papeles. Y en ese momento, pues empecé a tocar puertas y llegué con las puertas de un director musical. Bueno, perdón, me estoy saltando. El segundo año que estuve en España, mis padres consiguieron vender una cosa que tenía y me dijeron, oye, mira, tenemos, o sea, el primer año fue como el más duro, ¿no? El segundo año ya mis padres me dijeron, tenemos como este fondo, prueba a ver si puedes estudiar algo. Como era ilegal, me permitían estudiar, pero pagando muchísimo más, Ujú, porque se supone que los inmigrantes, al no tener esta regularidad administrativa, tienen que pagar tasas. mm, Y entonces es como me dijeron, vale, te ofrecemos beca 40% porque eres latino y vas a trabajar para nosotros, pero tienes que pagar 3.000 euros más en tasas para poder estudiar. wow. Un Y claro, montón fue de como, dinero. pero es que no solamente fue eso, estudié un año, me dieron matrícula de honor porque claro, cuando estás ahí no te queda otra que estudiar, estudiar, estudiar y tratar de ser el mejor. Ujú, Y el segundo de año cambian de director de grado y el director de grado, porque yo llegué a España y me enamoré del teatro musical, pues se la cogió conmigo y me dijo, teatro musical no es componer. Y wow. entonces el segundo año fue sufrimiento. Terminé el segundo año con 3 matrículas de honor, que significa que fui el mejor en 3 asignaturas, Ujú, en piano, en armonía y en solfeo. Y aún así, pues no podía continuar mis estudios porque no tenía dinero y porque esta persona me había suspendido lo principal que era composición. ujú, Entonces a partir de ahí empezó la calle. Esto fue aproximadamente en el 2018, 2019
y empecé a intentar conseguir algunos trabajos por aquí, trabajos por allá de pequeñas cosas musicales, pero también algunas cosas de que a lo mejor tenía que ir a dar clase a un niñito de 8 años y eran 3 horas entre los transportes públicos por ganarme 15 euros. ¿Sabes? Que es una mierda. Es Sí, absolutamente sí. nada. A partir de ahí, pues poco a poco vas teniendo contactos y ahí fue, como te digo, ¿no? Que toqué las puertas de un director musical aquí en España que fue muy amable conmigo. Le estoy muy agradecido porque durante 3 años me acogió como su asistente y esa persona pues me dijo, ¿quieres aprender teatro musical? Pues mira, honestamente, yo no tengo un método para enseñar teatro musical porque no existe la formación para composición de teatro musical en habla hispana. No existe, ¿vale? Eso ya lo tengo investigadísimo. Están empezando recién desde el año pasado, he empezado a detectar algunos sitios que te empiezan a ofrecer cosas, pero no existe. Para habla hispana no existe. Y entonces él me dijo, yo no tengo una metodología, pero si quieres, sé mi asistente durante un tiempo. Y entonces empecé a ser su asistente. Él me decía, pues ahora tengo este ensayo, tengo esto, ¿quieres venir? Si iba, le ayudaba, pues yo qué sé, le llevaba cafés. A veces aguantaba bullying pues, de diferentes personas, no pasa nada. Entonces, es el derecho de piso, ¿no? Como se llama. Y según fui avanzando en eso, pues, ¿qué pasa cuando eres una persona joven de otro país? Que además también te digo una cosa, podemos hablar el mismo idioma, pero es muy diferente cómo funciona la mente y cómo funciona el idioma. Cuando llegué a España entendía el 30% de las cosas, es de verdad, a pesar de que era el mismo idioma. Y lo que pasa es que cuando estás en una posición tan vulnerable, eres muy influenciable. Y yo cuando me fui de Perú ya me fui con muchos problemas emocionales internos. Así que empecé a como a escalar poquito a poquito porque siempre he hecho proyectos y siempre es lo que aconsejo a todo el mundo, haz proyectos, haz cualquier cosa, pero haz proyectos y no te quejes de tu proyecto hasta que al menos hayas hecho 10 proyectos. A partir del 11º proyecto vas a poder decir, ay, pero esto no me gusta. Pero hasta el 10º proyecto no puedes decir que algo no te gusta. Simplemente tienes que hacer, hacer y hacer y ahí vas aprendiendo. Eso es lo que siempre aconsejo. Entonces hacía eso. Sí, oye, vente a mi casa, grabamos esto, oye, vente otra cosa. Mira, estoy escribiendo este musical con estas personas, lo estrenamos. Es un fracaso, es una mierda, pero no pasa nada. Bueno, hago otro musical, es un fracaso, una mierda. Bueno, hago otro musical. Y así, pues, los proyectos te van haciendo, ¿no? Te van generando su carácter. Lo que pasa es que, repito, cuando estás en esa vulnerabilidad y ninguno de tus proyectos te está generando una rentabilidad económica, eres muy influenciable. Y lamentablemente, la salud mental que traía de Perú obviamente ya sabes que psicología las personas iguales se atraen. Entonces atraía personas con los mismos problemas. El problema no es que tengamos problemas dos personas de salud mental. El problema es cuando las personas con las que te estás relacionando son autoridad. Cuando son autoridad, cualquier cosa que ellos digan, pues tú lo tomas como autoridad. Y si esas personas tienen problemas emocionales, te están metiendo toda la mierda a ti. Entonces a mí lo que me pasó fue que me di cuenta de que me había dejado influenciar tanto por la mierda que mi salud mental se había ido al carajo. Y llega la pandemia. Yo en ese momento no era consciente. En ese momento era el primer año, porque los años aquí en el hemisferio norte del planeta, los años empiezan en septiembre y terminan en junio. En el hemisferio sur, pues empiezan en marzo y terminan en diciembre, ¿vale? Entonces, había empezado el mejor año de mi vida porque estaba trabajando en una escuela dando clase, además era como el jefe de los proyectos de la escuela y además estaba de gira con dos musicales como director musical residente. Y eso en septiembre. Entonces, septiembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, pandemia en marzo. Obviamente, había estado cerca en tanto los musicales como los proyectos, todo eso, pues la salud mental era una mierda. ¿Qué pasa? Que llega marzo y como tengo tanto tiempo en casa, me pongo a obsesionarme con cosas. Me compro un cursito por aquí de esto, otro cursito por acá de esto, me pongo a hacer este análisis de 150 canciones. Llego a la conclusión de que después de analizar esas 150 canciones, de que el secreto no es la estructura, porque cuando yo doy clases de composición, enseño el análisis que hice y estos son los 7 pasos, porque son 7 pasos clavados que tienen todas las canciones que se hacen virales o que son comerciales. O sea, cualquier canción que es comercial tiene estas 7 cosas. Y puede que a lo mejor una no la tenga tanto, pero lo tiene, ¿vale? Y esas cosas son las que enseño cuando enseño composición de teatro musical a mis alumnos. Pero entonces me di cuenta de una cosa, que daba absolutamente igual
la calidad de composición que tengas, que lo importante es la estrategia de publicidad y de marketing. Y por eso dejé de componer, porque me di cuenta que con estas cosas estaba componiendo canciones que perfectamente le podía encajar a, yo qué sé, famosos que se puedan conocer allí, para no decir los nombres españoles muy típicos, pues que a lo mejor podía encajarle canciones a Johnny Lao, por decirte cosas, Ujú. ¿vale? O a Karina, a esta chica que también se hizo famosa después de que salí de Perú. Pero claro, el tema no era las canciones, sino era cómo era la estrategia de publicidad y marketing. Porque, y una cosa que no he contado, en el 2018, sí, en el 2018 firmé con Sony para ser compositor de Sony. Esa es la editorial de Sony, porque cuando firmas con Sony, firmas como editorial o firmas como artista. Entonces firmé como editorial, que es los compositores. Y era lo mismo, estaba componiendo, tenía algunas cosas para ellos y daba absolutamente igual. Ellos tenían el contacto, pero yo entraba con otros 100 compositores que ya les enviaban canciones y les enviaban canciones diciendo, yo he compuesto para Rake, he compuesto para Camille, he compuesto para tal persona, aquí tienes una composición. Y ese es un camino que dije, vale, tengo la oportunidad que abrirme puertas, pero yo quiero hacer teatro musical. Y si yo quiero hacer teatro musical, ¿cómo puedo llegar a la gente? Ostras, si yo quiero llegar a la gente haciendo teatro musical, da absolutamente igual la canción que la estrategia de marketing. Y si no tengo dinero para poder vivir, porque lo que he estado viviendo es de ir a escuelas o de estar trabajando de director musical residente en un ambiente en donde constantemente era maltratado, entonces, ¿qué es lo más sensato? Seguir romantizando mi profesión y seguir tratando de ser el mejor, o realmente entender que somos una empresa y estudiar marketing y administración de empresas. Y ahí es donde está la clave. ¿Lo entiendes, Claudio? Por eso te decía Sí, 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 lo lo de entiendo. los últimos 4 años. Ujú. Porque cuando eres un artista, eres una empresa. Lo que pasa es que no somos conscientes de que somos una empresa porque somos nosotros la empresa. El producto eres tú. Dustin Calderón, su producto es Dustin Calderón. Y el Dustin Calderón que está hablando contigo, o el Dustin Calderón que ves en la página web o en Instagram, no es el de verdad. Es el personaje que he creado para poder ayudar a las personas. Porque si yo dejo que me defina el Dustin Calderón de mi página web o el Dustin Calderón de mi Instagram, soy infeliz. Mm. ¿Sabes? Y eso lo he entendido en estos últimos 4 años. El Dustin Calderón, de verdad, es simplemente hijo, hermano y amigo. Y da absolutamente igual sin fracaso en la vida, mientras siga siendo hijo, hermano y amigo, todo va a estar bien, por más que cambie de profesión. Y esta es mi definición de quién soy, ¿vale? Una definición que he encontrado después de hacer muchos retiros espirituales, de trabajar la salud mental. Y esta definición la he encontrado después de todas esas cosas. ¿Y qué me permite esto? Desapegarme de mis composiciones, de mis productos, de todo esto y verlos como una empresa, ¿vale? Yo cuando me siento al piano y compongo, conecto con mis emociones e incluso muchas veces lloro, es parte del proceso. Pero una vez que tengo la composición, entiendo que es un producto y cómo lo vendo, cuál es la estrategia más sensata para vender eso. Pero claro, una cosa es este pensamiento y otra cosa es que me endeudé y entre el 2020 y el 2024 actualmente he acumulado 45.000 euros en deuda. Wow. 45.000 euros en deuda. ¿Por qué? Porque entendí que tenía que formarme en las únicas habilidades que sí me aseguraban el éxito en la vida. Porque puedes ser el mejor compositor, puedes ser el mejor cantante o puedes ser el mejor actor, da absolutamente igual, eso no te asegura el éxito. Las únicas habilidades que sí te aseguran el éxito es la comunicación, que yo la divido en dos, carisma y saber vender. ¿Y dónde aprendes eso? En administración de empresas y en crecimiento personal. Y entonces, a partir del 2020, empecé a estudiar administración de empresas, marketing, crecimiento personal. Sobre todo el crecimiento personal es, porque tú me lo dijiste hace un momento que te gustaría hablar de la salud mental, es Ujú. porque toda esta mierda que te dije que acumulé y que en el 2020 en pandemia me obsesioné, en pandemia empecé a trabajar mis proyectos con algunos cursos que hice de marketing, pero estaba hecho tanto en la mierda que me diagnosticaron depresión. Wow. Y me diagnosticaron depresión justo la semana en la que estaba de finalista en el Got Talent de aquí de España. Recuerdo perfectamente tener que hacer el arreglo final
para el fin de semana, era lunes o martes, y sentarme frente a la computadora desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche sin moverme, sin saber hacer nada, por la depresión que tenía internamente. Hice el arreglo, obviamente no ganamos, fue una experiencia bonita, no pasa nada. Y eso fue a finales del 2021. Y ahí me di cuenta, porque le pregunté a un amigo, le dije, ¿por qué si se supone que yo he estudiado tanto y se hace ciertas cosas, por qué no tengo trabajo o no me va bien en la vida? Y me dijo una frase que no se trata de que sea la verdad absoluta, pero que hizo un clic en mí. Y me dijo, es que Dustin, a veces no es agradable estar contigo. Y ahí fue donde me di cuenta de toda la mierda de salud mental que tenía y que tenía que cambiar. Y ese fue mi hundimiento absoluto. Y a partir de enero del 2022 empecé a reconstruirme trabajando desde la salud mental. Empecé a leer de autocompasión, de liderazgo, empecé a entrar en esas cosas Ujú. entendiendo que no hay nada más importante que la salud mental. Y además es que era horrible esos momentos de depresión porque me despertaba por la mañana, abría los ojos y además es que era clavado 2 o 3 segundos y empezaba el ataque de ansiedad. No era un ataque de ansiedad grande, pero sí era que de repente se acumulaba. Es eso, es como que de repente te despiertas, todo está bien, pero eres consciente de que estás despierto y algo en tu cuerpo se aprieta y empieza la ansiedad y vives en la ansiedad constante y sin energía, sin poder caminar o querer salir de la cama. Sí, Pero bueno, ahí estuvo el trabajo de compasión. No claro. sé si quieres decir algo que te veo Sí, queriendo sí, decir a algo. ver, yo creo que de una vez podemos tocar este tema de la salud mental. En Adelante. general, creo que, bueno, como está más enfocado en composición, esto hablemos más de la salud mental y la composición. A mí también, bueno, yo no he tenido depresión, pero yo cuando empecé a componer, yo primero estudié guitarra clásica, un año, y luego me cambié a la carrera Sí, de composición, ¿ok? Y y bueno, cuando yo empecé a componer, empecé con muchísimos miedos a enfrentar a los profesores, bueno, ni siquiera enfrentarlos, a mostrarles mis trabajos, a mostrarles mis avances. Y es algo que yo, un tema en mi cabeza que yo dejaba de lado, pues, ¿no? Yo lo dejaba de lado y simplemente seguía, que a veces está bien, pero a veces ese sentimiento simplemente se esconde para un día salir más fuerte, por así decirlo, ¿no? Y tuve una época, me acuerdo, donde yo venía aquí, a este sitio donde suelo componer, eh, venía y tenía mucha ansiedad cada vez que me sentaba en esta silla, mucha ansiedad cada vez que abría Sibelius o cualquier otro programa para componer y empezar una nueva idea o empezar una nueva parte, algún avance, algún arreglo. Y poco a poco fui superando eso, pero por ejemplo algo que en mí me he dado cuenta y corregí un buen tiempo de mi vida y ahora lo sé manejar mejor, creo, fue el celular y las redes sociales, creo yo. Que yo me di cuenta después de mucho tiempo que cada vez que yo venía a componer y tenía un problema, cualquier problema minúsculo, no sé qué nota añadirle a este acorde o no sé cómo seguir esta melodía, agarraba mi celular y me ponía a ver. Y luego me di cuenta que ese era un escape, era como un arma para mi creatividad, era como un escondite o sea, era como un pequeño escondite para mis problemas de momento. Entonces, o sea, para problemas tan pequeños, yo agarraba el celular, no me daba cuenta del daño que eso me hacía. Y cuando me di cuenta, fue muy difícil cambiar ese hábito, pero creo que lo bueno, lo conseguí un buen tiempo y ahora sigo trabajando en eso. Pero nada, ¿no? Y cuando ya tuve un momento donde sí, no agarraba el celular para nada, lo dejaba en otra habitación y todo, o sea, cuando componía. Y, y me ayudó mucho enfrentarme a este, o sea, enfrentarme a este problema sin tener un escondite, ¿no? Enfrentarme mm, a problemas minúsculos, como decía, ¿no? Como qué nota le agrego a este acorde o cómo continúa esta melodía. Enfrentarme a eso me dio más confianza. Y bueno, esa es más o menos la historia que yo tengo con la salud mental y cómo directamente ha afectado a mis composiciones y a,
ya cómo vengo aprendiendo composición o cómo me van instruyendo mis profesores, cómo voy siguiendo ese camino. Y nada, quería preguntarte un poco cómo ha sido esta experiencia, cómo era el Dustin que tenía depresión y que se sentaba a componer o simplemente no tenía ganas de componer o cosas así. Son dos cosas diferentes porque una depresión realmente es una irregularidad química enorme en tu cerebro. En lo Ujú. que tú estás contando es también un cambio químico, que ahora te lo explico, pero es diferente, ¿vale? Sí, Lo que me tú imagino. estás contando es más común y como es más común, todavía es un como más triste, porque cuando es como tienes depresión, sí, tienes depresión, obviamente es duro, pero es como, o sea, sabe lo que tiene, hay investigación, o sea, es como que la gente cuando tiene la enfermedad se pone a investigar acerca de la enfermedad y entonces entiende cómo salir, que Ujú, fue lo que es mi caso, sin desvalorar a las personas que estén pues sufriendo por depresión, porque es duro salir de allí. En ujú. ese caso, yo pude salir gracias a el crecimiento personal, ¿vale? En el caso que tú estás diciendo, es un problema más grande, pero porque la gente, como no es una enfermedad con nombre, la gente no entra en cómo sanar la enfermedad, sino Claro, entra en el machaque personal. sí. Y es curioso que tú lo hayas dicho porque en el programa de composición de teatro musical que tengo, eso que tú dices es la segunda o la tercera clase, Wow. ¿vale? Hablamos exactamente de eso y te explico por qué. ¿Alguna vez te has dado un atracón de gomitas o de dulces? Sí, 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 en algún momento. ¿Cómo te sientes después? Me siento repleto, lleno, desgastado. O sea, obviamente uno tiene la satisfacción en el momento, pero claro, luego no se siente nada bien, pues, ¿no? Nuestro cuerpo está diseñado para hacer un balance, ¿vale? Todo en la vida, absolutamente toda la vida, son leyes universales, todo en la vida es un balance perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos mucho placer, luego nuestro cuerpo está diseñado para que nos dé un bajón emocional. Es que está diseñado para eso nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las redes sociales están diseñadas como si estuvieras comiendo dulces todo el tiempo. En tu cuerpo hace exactamente lo mismo, ¿vale? Es la hormona el neurotransmisor, se llama dopamina. Cuando tú comes un dulce generas dopamina, cuando tú entras en Instagram generas dopamina. Pero es que no solamente eso, para hacer más mierda la realidad, nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. Si tú tienes una dificultad a la hora de componer, tu cerebro te está diciendo, no, 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 relaja, ahorra energía. Métete a Instagram o métete a TikTok o lo que sea, que vas a tener un chute de dopamina. Uy, tiene ¿Qué pasa? esto al parecer también tiene efectos. Qué Ah, no, estos son gracioso. los efectos del MacBook. No sabía que en Zoom también habían efectos. Ah, sí, en Zoom también hay Wow, efectos, mira, qué curioso. qué Bueno, curioso. entonces, esto de aquí lo explico a los compositores porque los compositores lo que hacen, y Claudio, confírmame si es verdad, es de que cuando tú te das cuenta que tienes un problema, lo que haces es machacarte mentalmente, Sí, sí, diciéndote que, totalmente. pero ¿por qué haces eso? ¿Pero por Totalmente. qué deja el móvil? Es que, ¿qué pasa? ¿Que eres tonto? Todas esas cosas de la mente. Claro, ¿por qué? Porque pensamos que es una cuestión de carácter cuando realmente es una cuestión química. Y como no nos metemos en la parte química, lo que hacemos es darnos duros a nosotros mismos y nuestra salud mental peor todavía, ¿sabes? Y me cuentas que tú estás saliendo de un problema de una manera empírica cuando podemos salir del problema de una manera científica y más eficiente. Por eso es que esto lo incluyo en las primeras sesiones, porque yo sé perfectamente que los dos problemas más grandes de los compositores son el síndrome del impostor y el síndrome de la página en blanco. El síndrome del impostor es no sentirte lo suficientemente bueno o creerte que no vas a hacer algo bueno, y el de la página en blanco no se tiene que explicar, es sentarse frente al piano y que no salga Sí, nada. ajá. Y esas dos cosas químicamente tienen una solución fácil. A nivel de carácter es difícil, pero químicamente la solución es fácil. Si tú sabes, o sea, es que es así tal cual. Si tú miras Instagram durante un rato y luego el cuerpo se te queda pesado. ¿Por qué? Porque te has intoxicado de dopamina, que es lo mismo que drogarte. Es exactamente lo mismo. Y por eso la Unión Europea ya está analizando leyes para, de alguna manera,
controlar las redes sociales, Ujú, porque las redes sociales ahora mismo no están reguladas y deberían regularse porque es una droga. No hay diferencia si te metes coca a si te metes a TikTok. No hay diferencia. La diferencia, o sea, no hay diferencia en el proceso. La diferencia es en la cantidad de dopamina, ujú, pero no en el proceso. Es más, estadísticamente, para que sepas, un adulto promedio pasa aproximadamente 8 minutos en una página porno. ujú. Sin embargo, las estadísticas de TikTok dice que un adulto pasa aproximadamente 5 horas. ¿Sabes? O sea, es tan grande el problema de la intoxicación de dopamina y tan normalizado que al no ser conscientes, en lugar de gestionarlo de manera externa, nos machacamos a nosotros mismos. Y es nuestra culpa, es nuestra culpa, nuestra culpa. Que además también en un país religioso como Perú, si te vas a misa, ¿qué es lo que te hacen en misa? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, que además te adoctrinan para poca salud mental. Ojo, a mí me encantan las enseñanzas de la Biblia. Simplemente estoy diciendo hechos, Ujú, sí, ¿vale? sí, sí. No estoy... Entonces, esto que me estás diciendo, para repetir, la solución para salir de ese bucle es entender que cada vez que coges el móvil es, me estoy metiendo dopamina. Es como si de repente hubiera cogido una jeringuilla y me hubiera puesto un poquito de heroína o me hubiera hecho una raya de coca pequeña. Estoy haciendo lo mismo. Y ya sé que al coger el móvil luego me va a dar el bajón. Pero es que además, y aquí está el meollo del asunto, tú generas dopamina de manera natural. El problema es que si la generas de manera artificial, ya no la generas de manera natural, porque te estás intoxicando. Eso quiere decir que si tú quieres coger el hábito de leer, que tiene un esfuerzo del cerebro, pero mientras tanto estás cogiendo el móvil, estás haciendo que leer no te genere placer. Si tú quieres componer y en cada dificultad coges el móvil, estás programando tu mente para que componer no te dé placer. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, como tú has dicho, por ejemplo, una solución perfecta es coges el móvil y lo dejas en otro sitio o te desinstalas las aplicaciones, ¿vale? Porque la teoría de los hábitos dice que para eliminar un hábito tienes que agregarle fricción, Ujú. no eliminarlo de golpe porque eso genera un efecto contrario, genera un síndrome de abstinencia, ¿vale? Tienes que agregarle fricción al hábito. Por ejemplo, yo no tengo instalado TikTok en el móvil y no tengo Instagram la cuenta de Instagram, mi cuenta de Instagram no la tenga metido en mi ordenador, en mi portátil, no lo tengo metida en Google Chrome. O sea, y a mí me pasa todo el tiempo, que tengo el reflejo de, tengo una dificultad como a ti, abro una nueva pestaña de Google Chrome, inscribo instagram.com. Ah, Pero como me parece que tengo que meter mi cuenta, he agregado fricción a la acción, entonces soy consciente y digo, ah, no, y cierro la pestaña. claro, Pero si tuviera la cuenta metida, ya me pondría a ver cosas. claro. No, no, y sí, es algo que ya había escuchado antes. Es una herramienta que a mí en particular sí me ayudó, me ayudó bastante. No, sobre todo esto, yo también hago lo de, no tengo Instagram en mi computadora, no lo tengo en Google. Tendría que poner mi cuenta y bueno, para eso, claro. Ahí como que mi cerebro hace la relación, vas a perder un poquito de tiempo y mejor regreso a lo que estaba haciendo, ¿no? Eso es una herramienta que sí, a mí me ha servido y puedo garantizar que con práctica también, porque hay que Mm. ponerle mucha práctica a esa herramienta y hay que ser constantes con eso, sí da resultados, ¿no? Da esos resultados y me Mm. parece muy interesante esta comparación que haces con o sea, de las redes sociales con las drogas, porque es que es una adicción y es feo decirlo porque es algo que tenemos pues al alcance o sea, al alcance de nuestras manos todo el tiempo. A mí también me han servido cosas como dejar el celular afuera un día, o sea, escondido en mi closet un día. Creo que algunas personas le dicen a ese acto como que ayunos de dopamina o cosas así. Eh, He escuchado ese término Es, es, antes. es, es- sí, no es exactamente lo mismo, pero Ujú. sí, el ayuno de dopamina lo que pasa es que haces durante un periodo de horas Ajá. cualquier cosa que te genere un placer físico o Ah, ok. durante un día cualquier cosa que te genere un placer físico lo apartas. Porque como tu cuerpo genera de manera natural dopamina, al apartar cualquier estimulante de placer físico, absolutamente todo, hasta un café.
Ujú, Cualquier estimulante de placer físico lo apartas durante un periodo de tiempo, que puede ser horas o puede ser un día. Al hacer eso, tu cuerpo vuelve a generar dopamina de manera natural, ujú. reinicias tus generadores de dopamina y lo que consigues Interesante. con eso es que vuelvas a disfrutar del momento presente. Qué interesante. Qué interesante esto que dices. Sí, es algo que al menos las acciones que te estaba diciendo, a mí me han ayudado un montón. Y sí, tienes razón, es un problema más común que la depresión probablemente porque, pues, creo que casi todos hemos tenido esos momentos, ¿no? O sobre todo en la actualidad, como digo, tenemos las redes acá al alcance de nuestras manos de una manera tan sencilla. Es muy fácil perderse en ellas. Y es muy fácil también frustrarse por ellas, por lo que ves ahí, porque también creo que abre mucho a que te compares con otras personas, ya no solo en el ámbito físico, sino también en el intelectual, de ver contenido que hacen otros compositores y tal vez decir, ¿qué hago aquí mirando en vez de estar haciendo? Pero luego te da un bajón. Y bueno, es verdad eso del bajón, también me parece muy interesante que lo digas porque es tal cual. Es tal cual y tal vez a veces no nos damos cuenta, ¿no? Ya me ha pasado muchas veces, bueno, hace tiempo que no me pasa, pero yo solía tomar siestas por las tardes, hace el año pasado, y antes de esa siesta, por mucho tiempo yo me quedaba mirando el celular hasta que estuviera dormido, y luego me despertaba, pero que, o sea, más cansado de lo habitual. Entonces decía, esta siesta no me está sirviendo de nada. Y cuando yo empecé a hacer el hábito de voy a tomar una siesta y voy a dejar el celular en otra habitación y voy a tomar una siesta corta, esa siesta corta de 21 minutos o 25 minutos era lo que necesitaba para seguir con mi tarde, con mi noche. Mm. Entonces, esos hábitos sí ayudan y realmente espero que a alguien le pueda ayudar esto que estamos conversando porque sí es posible liberarse y que el cerebro como que vuelva a su normalidad, por así decirlo, después de tener estos excesos de redes, ¿no? No sé si tienes algo Hay más una que cosa que has agregar. mencionado, sí, A justamente, ver, es que has dime. mencionado una cosa que no quiero pasarla por alto, que es cuando miras en redes sociales que otras personas están haciendo y tu pensamiento automático es yo debería estar haciendo algo. Sí. Eso de ahí también es hiper tóxico, hiper. Eso lo único que hace es aumentar tu ansiedad y disminuir tu salud mental, disminuir tu autoestima, porque no tiene absolutamente sentido. Pero lo que pasa es que siempre va a suceder porque hay algo que se llama las neuronas espejo. Nosotros como seres humanos, biológicamente, o sea, cómo funciona nuestra química, miramos en la otra persona un reflejo de nosotros. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. Además, esto es lo típico de si tú te enfadas con una persona, porque esa persona ha hecho algo, no te estás enfadando con la persona, te estás enfadando con lo que no te gusta de ti que está en esa persona, Claro, ¿sabes? claro, claro. Cuando lo aplica, este concepto básico de psicología, al aplicarlo a las redes sociales, cuando nos metamos en las redes sociales, pase lo que pase, vamos a ser infelices porque vamos a pensar, porque yo no estoy haciendo eso que estoy viendo. Pase lo que pase, aunque tú 24/7, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, estés trabajando en tus proyectos y en tus musicales, tú te vas a meter a redes sociales y vas a ver algo que está haciendo otra persona que tú no estás haciendo y te vas a sentir mal, porque así funciona nuestro cerebro. Sí. Entonces, no se trata de dejar de usar las redes sociales, se trata de poner pensamientos alternos, ¿vale? Que esto es la terapia cognitiva conductual. Cuando tú veas en redes sociales a alguien que está haciendo algo y te sientas mal, no tienes que machacarte a ti ni tienes que hablarte mal. Lo que tienes que pensar es, no pasa nada, cada persona tiene su camino, ellos están haciendo eso y yo estoy haciendo mis cosas y todo bien. Eso es salud mental. Ese pensamiento te da más salud mental que dejar de usar los móviles, que también es importante, pero no pasa nada por meterte unos minutos a redes sociales. Yo me meto, yo sí tengo Instagram instalado y ya he podido controlar mi forma de usar Instagram y lo uso de manera sana. Me meto muy poquito y cuando me meto y veo que a lo mejor están estrenando cosas aquí en España y que a mí me gustaría hacerlas, antes me machacaba a mí mismo, me sentía mal y hasta incluso me daba ansiedad. Ahora ya estoy desapegado, digo, pues qué bien por ellos, yo tengo mi camino y no pasa absolutamente nada.
Si no tengo el éxito que quiero tener, no pasa absolutamente nada. Ujú. Hago los pasitos que estoy haciendo porque sé que cada paso que estoy haciendo me hacen feliz y estratégicamente estoy avanzando en mi marca Ujú. personal. Claro, Ese es el pensamiento que hay que claro, tener. sí. Y este pensamiento no es automático, tenemos que repetirlo de manera constante. Si Ujú, tú te sí. metes a Instagram Ujú. y ves y dices, ah, me he acordado del capítulo que hizo Claudio con ese compositor de Ujú. España que creo que se llamaba Justin o algo así. Vale, voy a aplicarlo. No pasa nada, yo estoy bien con mis proyectos, no pasa absolutamente nada, todo bien. No significa que ya solucionaste tu salud mental, vas a seguir sintiéndote mal. Claro. Tienes que hacerlo de manera indefinida. No hay que pensar en el resultado, hay que pensar en que somos compositores, estamos haciendo las cosas de manera, en nuestros procesos, en nuestros caminos, y si yo soy compositor y ya estoy trabajando, estoy haciendo acciones para mejorar como compositor, pues no pasa nada si una persona va más rápido que yo, pues ya está, que esa persona vaya más Sí. rápido, a lo mejor tiene mejores contactos, a lo mejor tiene más talento que yo, no pasa Ujú. nada. Sí, sí, no, y además me gustaría agregar, yo cuando empecé a estudiar composición, había muchos amigos que, claro, me llevaban un año, porque yo empecé como un año más tarde que ellos. Entonces, Mm. me comparaba mucho con ellos y eran mis amigos, los veía diariamente, los seguía en redes y me comparaba demasiado con ellos y me costó mucho cambiar ese chip en mi cerebro, pero antes, claro, yo pensaba, pucha, yo debería estar haciendo todo lo que hace esta persona, porque mira, o sea, mira los resultados que le da. Pero luego, y me machacaba, ¿no? Pero luego cambié el chip a, oye, qué afortunado que soy de tener a esta persona en mi vida, a esta persona tan Qué bonito, exitosa Claudio, qué bonito. y que tiene todos estos recursos y voy a aprender de esta persona en vez de machacarme yo, ¿no? Entonces, creo que es algo, un cambio que a mí, un cambio de ideas que me ayudó a seguir mi camino en la composición y que me sigue ayudando, ¿no? Es una idea que aleja un poco esas envidias que no son a veces muy saludables que tenemos con personas de nuestro entorno, ¿no? Con personas a las que queremos, pero que a veces por nuestros propios pensamientos nos hacen daño, pues, ¿no? Sí, Mm. sí. Has dicho algo muy bonito y muy clave, Claudio, y es todas las personas tienen algo, todos podemos aprender de los demás Ujú, y en lugar de hablar mal de los demás es que podemos aprender de ellos. O sea, para las personas que estén escuchando, el resentimiento no te va a llevar a una mierda en tu vida, o sea, no sirve de nada. Guardar rencor a otras personas no sirve de nada, no sirve de una mierda, solamente te vas a odiar a ti mismo. Si una persona te hace daño, pues te hizo daño, no queda de otra. ujú. Sientes ese dolor, sientes ese odio, pero lo dejas ir porque no te Sí. sirve de nada. Si tú ves a una persona que está haciendo cosas que te gustaría hacer, y te vienen pensamientos negativos, te va a ir mal en la vida. Si tú ves a otra persona que está haciendo cosas que tú quieres ser y tu pensamiento es, ¿qué puedo aprender de él? ¿O cómo me puedo acercar para aprender de esa persona? Entonces te va a ir bien en la vida. Sí, sí, totalmente. O sea, es algo que, que te hace bien. Es algo que te hace bien y que vas a ver luego la repercusión que tienen todos tus trabajos. Y sobre todo te va a ayudar mucho a centrarte en tu camino y no en en el resto, pues, ¿no? Eh, Nada, o sea, qué bonito hablar de esto, Dustin, de verdad, gracias por esa oportunidad. Hace mucho tiempo quería hablar de salud mental con algún compositor y creo que, bueno, podemos dar cierre a esta sección de la salud mental, porque todavía hay algunas cosas que quiero hablar, que no hemos hablado todavía. Sí, 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 sí. sí. No, pero de verdad Es creo que, que sí, sí, sí. era súper importante y era un tema que quería tocar hace muchísimo tiempo. Y te agradezco mucho por todo lo que has dicho. La verdad creo que va a ayudar al menos, creo que puede, estas ideas pueden encajar en el cerebro de alguna persona, pueden resonarle a alguna persona. De hecho que en mí lo han hecho, así que nada, te agradezco mucho Ah, por eso. Así que bueno, vamos a pasar un poco más a temas más técnicos. mm, Quería preguntarte cómo es para ti ya la creación y la composición, o sea, la sí. creación de música. Quería empezar por el tema de las letras. ¿Cómo concibes tú las letras en tus canciones? Vale. Voy a citar a dos grandes. Voy a citar a Stephen Schwartz y voy a citar a Scott Alan, ¿vale? Stephen Schwartz dice que componer música de teatro musical es simplemente coger la verdad
y rimarla. Ujú. Y Scott Allan, que fue mi profesor, él solamente decía una cosa a todas las clases y es be honest, be honest. Y dicho eso, teniendo en cuenta esas cosas, a mí me gusta aplicar unas cosas que aprendí en marketing. Y es que cuando tú escribes textos publicitarios, tú sabes que un texto publicitario es bueno o malo si el texto es correcto. Si un texto es correcto de somos la mejor universidad, fórmate con nosotros porque nosotros tenemos estos resultados y tienes esta oferta, si tú ves ese texto sabes que es la persona que ha escrito eso no es muy buena, ¿vale? Un texto bueno es un texto que te genera emociones y que utiliza un lenguaje conversacional. Ostras, joder, ¿por qué no utilizamos eso a la hora de escribir letras para teatro musical? Y además es que es muy bueno. Si tú utilizas técnicas de escritura de novela, de guión o de escritura publicitaria para escribir letras de teatro musical, tus letras aumentan por 1000. Un lenguaje conversacional no utiliza infinitivos. Yo no te digo, Claudio, me gusta agradar, Claro. ¿sabes? Yo te digo, Claudio, qué bien es escribir. Claro, Es que no tiene sentido decir, qué grande es el amor cuando estoy cerca de ti. claro. Es que eso no lo hace nadie en el lenguaje Sí, sí, conversacional. Y sí. tú, si tú quieres escribir una letra de teatro musical, que son personajes contando, haciendo cosas de su Claro. cotidianidad, lenguaje conversacional. Y la mejor forma que tengo de escribir letra es improvisar cosas y después de improvisar cosas, coger esas frases y como dice Stephen Schwartz, coger esas frases y hacer la verdad, hacerla rimar. La última experiencia que tuve es una compañera de teatro musical de Perú que se llama Claudia, Claudia Roa Bustamante, que está en el elenco ahora de La Mariscala. Ella también escribe cuentos infantiles y justamente ha publicado su cuarto cuento en el que yo le he hecho una asesoría de guión y he compuesto una canción para que ella presente, canción que fue interpretada por Tati Alcántara justamente en la presentación del libro. ¿Y qué es lo que hice yo para escribir la letra? Dos cosas, que esto también me lo enseñó Scott Allan. Primero, hay algo que yo he autodenominado como objeto. El objeto es cuando tú estructuras una canción, de qué va a hablar cada zona. Por lo general, un párrafo, el objeto suele ser una exposición de una idea de manera detallada y el coro suele ser esa idea de una manera un poco más general, pero con una conclusión. Wow. Entonces, yo lo que hice es coger las palabras de Claudia. Hicimos una videollamada y le dije, Claudia, ¿qué quieres con tu cuento? Háblame, cuéntame cosas. Cuéntame de qué quieres que las personas escuchen con su cuento, cómo es el personaje. Y ella empezó a contarme cosas durante media hora y yo solamente empecé a tomar apuntes de frases que ella decía. Frases que ella decía. Y luego cuando me puse a componer, hice unas ideas al piano. Y entonces dije, bueno, yo tengo las ideas al piano. Obviamente estructuré el piano con la forma en que estructuro con mis puntos de viralidad, de cosas comerciales. Le tenía el piano estructurado, dije, vale, ya tengo una canción que pase lo que pase, sé que va a funcionar porque tiene estos puntos. Ahora vamos a la letra, que es importantísima. Y cogí todos los apuntes que tenía de Claudia y empecé a ordenar y rimar lo que ella me había contado. Y eso es componer con verdad. Eso es un ejemplo de una composición a pedido. Mis composiciones. Yo lo que hago es cosas que también he autodenominado, todo esto lo enseño en el programa, en mi programa de composición. Esto lo he autodenominado vómito emocional, que significa que si quieres hablar de una idea personal, coges el Word o lo que sea y empiezas a escribir todo lo que salga de tu mente sin filtro y sin juzgarlo. Una vez que has terminado, ahí tienes un material de mucha calidad para escribir letras. Es verdad. Coges las ideas que más te funcionen, las ordenas y haces esa verdad por rimar, como, repito, una vez más, al maestro Schwartz. Nos queremos complicar como compositores, nos queremos complicar la vida más de lo que debemos, porque pensamos que al complicarnos la vida vamos a saber un truco que nadie más sabe, cuando realmente el secreto del éxito está en ir a lo simple y hacerlo lo mejor posible.
Sí, o sea, tienes toda la razón, creo yo. Eh, cuando un musical, hay musicales que a mí particularmente no me gustan porque se sienten muy forzados al momento del lenguaje, ¿no? Y, y también, más allá de que sea parte del teatro musical, esto de que pues el final del primer acto sea con todo el ensamble y vengan todos a bailar y cantar, a veces a mí no me gusta mucho eso porque hay momentos donde yo creo que se pierde la naturalidad. A mí Sí. lo que más me gusta del teatro musical es que es un género musical donde donde tienes la oportunidad de hablar con verdad, de contar distintas historias en canciones y que tal vez no sean tan complejas de entender, sino sean cómo habla realmente una persona y cómo habla esta persona o este personaje en esta situación de su vida. Eso es a mí lo que más me fascina del teatro musical. Eh, y por eso cuando hay musicales que tal vez no son tan naturales al hacer eso, tal vez pues, no me gustan tanto. Pero bueno, o sea, qué importante lo que dices, ¿no? Eh, ¿Tú crees que, o sea, es una fórmula exacta o podemos manejar esta fórmula a nuestro placer, a nuestra disposición, a lo que va funcionando en la escena o lo que va ¿Te pasando con el refieres personaje? te refieres a la fórmula de lo de escribir letras o te refieres A, a a la la, forma de a hacer la- cosas comerciales? mm, bueno, yo creo que más que todo yo me refería a lo de escribir letras, pero lo de comercial también me interesa. ¿Cuál es tu opinión en ese lado? Vale, esta respuesta me gusta mucho. La comercialidad, además de la estructura, está en la psicología, Ujú. ¿vale? ¿Por qué existen las personas chismosas? Pucha. O sea, a todos nos gusta, creo que a veces, saber, no sé, si la felicidad o la desgracia del otro, ¿no? O sea, tenemos ese La bichito, creo desgracia yo. del otro. Sí, creo que más la desgracia que la felicidad La del otro. desgracia del otro. Mira, no sé si en Perú siguen dando esto es guerra. Yo tampoco No estoy sé, seguro. Creo que sí. Ha pero estado. creo que todo el mundo sabe lo que es Sí, esto es sí, sí, guerra, sí, ¿no? sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia de Friends, de Big Bang Theory y de Al fondo hay sitio, por ejemplo? Ninguna. La diferencia es que están hechos en países diferentes. Las sitcoms americanas que a nosotros nos gusta disfrutar es exactamente lo mismo que el fondo y sitio. Lo que vemos es personajes llenos de defectos contándonos sus desgracias. Lo que pasa es que nosotros, como peruanos, nos sentimos más elegantes o nos sentimos con más estatus viendo Friends o viendo The Big Bang Theory que al fondo y sitio porque está en inglés y está hecho en Estados Unidos. Pero es que es exactamente lo mismo. Te cuento esto porque tú me has dicho el tema de las fórmulas. Y una vez más, si nosotros pensamos en fórmulas, estamos buscando el truco, cuando lo que tenemos que hacer es ir a la base y hacerlo lo mejor posible. Y la base es que al ser humano le genera curiosidad la desgracia ajena. Y si tú consigues los musicales, nosotros somos unos chismosos cuando miramos musicales. Es la verdad. Nosotros somos chismosos, todo el mundo es chismoso. Lo que pasa es que la chismosería está considerada como algo negativo cuando una persona está opinando y hablando de la vida de otra persona y además ya generando una repercusión. Eso es el concepto de ser chismoso, ¿vale? La palabra correcta, yo estoy usando la palabra chismoso por generar pues este efecto, no de que se entienda, pero la palabra correcta es generar curiosidad, ¿vale? Nosotros somos unos curiosos por lo que vaya a pasar en la escena. Dicho de otras palabras, somos unos chismosos. ¿Cómo generamos esa curiosidad? Haciendo que nuestras letras constantemente evolucionen en un conflicto o generen un conflicto. Y ahí es donde la gente se queda cautiva. Si nosotros escribimos letras descriptivas, no generamos retención. Si nosotros escribimos letras que evolucionen en un conflicto o que generen un conflicto en donde la pregunta mágica que tiene que hacerse el público de manera constante es ¿y qué pasa después? Entonces tenemos letras que la gente va a querer consumir. Ojo, las letras descriptivas tienen su función dentro del teatro musical. Si tú
tienes un musical de hora y media, puedes utilizar las letras descriptivas, que es una definición muy básica, describes cosas, ¿sabes? Letras descriptivas que describes cosas. Como por ejemplo, hoy es 8 de la mañana y todo bien. Eso no genera ningún conflicto. Ujú. ¿Sabes? Esa letra la podemos usar porque si tú tienes un musical de hora y media, la gente ya está sentada en su butaca y si necesitas utilizar letras descriptivas, que eso lo hacen en todos los musicales grandes, para que sucedan cosas en escenas, bien. Por ejemplo, Red, ¿cómo empieza? Las primeras frases es December 24, Ujú. 9 p.m. Así empieza Red. ¿Por qué? Porque nos contextualizamos. Entonces una letra descriptiva funciona. Pero automáticamente, ¿qué es? Empieza a generar los conflictos. La electricidad con esto, es Navidad, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Tienes razón. ¿Lo ves? Ujú. Entonces, describes para contextualizar y generas conflictos para retener información. Wow. Y ahí es donde las letras funcionan. Lo que pasa es cómo haces eso interesante y cómo tienes lo que yo le llamo altura creativa en tu letra. Porque Ujú. claro, yo puedo decir, el día está soleado. Eso no dice nada. Pero si de repente yo te digo, me está vibrando la alarma del móvil, por la ventana veo que está apareciendo un poco de luz y huele a humo. He Ya. generado una imagen en tu Ajá. mente y una posibilidad de conflicto. Wow, interesante. Es que, o sea, Ahí lo tienes. sí, 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 sí. Qué interesante ver cómo esta letra descriptiva por sí sola pues, a veces no es suficiente, ¿no? Es tal vez un recurso más, como tú dices, para generar algo en escena, algo físico, o generar un inicio de imagen en el cerebro del espectador. Pero claro, no es suficiente, pues, ¿no? Y a veces creo que, bueno, yo recién soy un poco nuevo en esto de escribir letras, yo recién estoy empezando a escribir un musical, pero Oh, qué bien, enhorabuena. sí, sí, muchas gracias. Pero, claro, a veces es lo sencillo o es claro, yo creo que a veces es lo sencillo, podemos caer mucho en eso porque algo rima o cosas así, pues, ¿no? Pero claro, es una buena manera, creo que, o sea, con esta idea, al menos yo voy a ir otra vez a mis letras y voy a leerlas con esta idea de la letra descriptiva en la cabeza, ¿no? Y también creo que igual que todo es balance, igual como tú dices, funcionan en el teatro musical y a veces son hasta necesarias, ¿no? Que realmente es algo casi revelador. Ahora voy a aplicarlo sí o sí a mis letras. Eh, a mí me parece muy, muy curioso cómo describes al público como chismosos, porque sí es verdad, o sea, cuando vamos a ver una película, cuando vamos a ver un musical, somos chismosos, queremos saber qué pasa. Y si nosotros como compositores, como creadores, usamos eso a nuestro favor, creo que le podemos dar más fluidez a nuestra historia, ¿no? Y que nuestra creación de problemas en la escena sea más efectiva. Es una idea también que creo que simplifica un poco cómo entender al público y cómo ganarte al público, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Cuéntame un poco El trabajo de un creador, Dime, dime, para dime. cerrar esta idea Sí, que sí, has sí, dime, dicho, dime, dime. el trabajo de un creador, en este caso de teatro musical, es manipular emocionalmente al público. Mm. Es cuando tú eres bueno manipulando al público emocionalmente porque sabes cómo funciona psicológicamente la mente del público, vas a tener éxito con tus creaciones. Si tú esperas que el público reaccione a tu creación, significa que no has tenido en cuenta qué quieres generar en el público en cada momento de tu creación. Cuando tú creas algo, tienes que tener en cuenta qué quieres generar en el público en cada momento. Por eso es que hay muchas cosas, por ponerte ejemplos básicos, cosas que pasan en la escena que el público se entera antes que el personaje. ¿Por qué? Porque, por ponerte este ejemplo y continuar con este ejemplo, has generado en el público una ansiedad de a ver qué va a pasar cuando se entera el personaje. Y eso es una manipulación emocional del público.
Lo que pasa es que llegar a este nivel, pues ya tienes que tener mucha más trayectoria. Por lo general, Sí, sí, primero sí. entendemos cómo hacer letras, cómo hacer la Ajá. música, cómo unir esas cosas. Pero siempre hay que tener en cuenta que nosotros, como escritores y compositores de teatro musical, nuestro objetivo es manipular emocionalmente al público. Y se puede manipular tan fácilmente al público que la gente piensa que Evan Hansen es buena persona, cuando Evan Hansen es Claro. de las peores personas que existen en el mundo, porque literalmente se mete a una familia a follarse a la hermana de un chico que se acaba de suicidar a través de mentiras. Sí, es verdad, y todo el público Y real. todo el público empatiza con Evan Hansen Sí. porque, porque obviamente la persona que ha escrito el guión y los compositores son muy buenos y Ujú, entonces saben manipular emocionalmente al público. ujú. No, pero, y qué interesante tal vez, bueno, yo recién estoy empezando, como te digo, pero meter al proceso de composición la idea de qué quiero generar en el público siempre es algo clave. O sea, noto ahora que es algo clave, ¿no? A veces, cuando yo he escrito letras, a veces hago esto que tú dices ¿cómo era? El vómito emocional, creo, o el vómito... Era Sí, así, ¿no? El vómito sí, yo emocional. diría, sí, Ya, yo he hecho un ejercicio similar y he escrito todo lo que se me ocurre y al final a veces algunas cosas quedan, otras se van, mm, pero tal vez también hay algunas cosas que están en duda, ¿no? Pongo esto, no, suena bien, pero no me dice mucho. Y este suena bien, pero no me dice mucho. Creo que la idea correcta para atacarlo es qué va a generar esto en el público, ¿no? El otro día revisaba con una amiga unas letras de este musical que estoy escribiendo y me dijo, ok, esto suena bien, pero me está confundiendo, porque me acabas de decir algo completamente distinto arriba, o que parece completamente distinto en algunos versos anteriores. Entonces, eh, claro, o sea, parecen cosas muy sencillas, al menos como te digo, yo estoy empezando y no, tal vez no pensaba mucho en esto al momento de componer, de escribir y nada, qué gran herramienta, de verdad. Esto es como que es una masterclass que me estás dando aquí. Es muy, encantado, encantado de muy, compartir muy, muy lo que inspirado. necesites, Fabio. Encantado de compartirlo contigo y con todas las personas. Sí. Entonces, ten en cuenta que el programa de composición que yo hago, que Ujú, justo terminó la primera edición y voy a empezar la segunda edición en febrero, ujú. han sido 30 clases Wow, de 2 horas qué de todo increíble. este contenido repartido. Qué increíble, ¿no? Está perfecto y al final, ya cuando terminemos el programa, me cuentas un poco más de eso también para la gente, para los interesados. Claro que Ahorita sí. ya hacia el final de este programa quería preguntarte un poco sobre tus proyectos, sobre lo que puedas hablar de tus proyectos actuales, sobre qué se Ok, viene en tu carrera. Entonces cuéntame un poco qué se viene en tu carrera en teatro musical y en otras ramas de la música, ¿no? vale. Sí, te cuento. A mí me encanta enseñar, a mí me encanta la docencia, no sé si será porque mis padres han sido profesores, bueno, son profesores, pero a mí me encanta todo el tema de enseñar, o sea, esta conversación contigo, de compartirte lo poco o mucho que puedo compartirte y luego pues hacer en mis programas formativos, a mí me apasiona. Entonces, yo soy compositor y soy profesor y soy feliz, ¿vale? Te cuento esto porque mis sueños es poder justamente tener musicales de gran formato en funcionamiento de manera recurrente y tener una escuela de teatro musical. Por el Mm, momento, la escuela de teatro musical es Dustin Calderón, es mi marca personal que crea estas formaciones de repertorio de teatro musical, especializado justamente en interpretación y estilo, y de composición en teatro musical, ¿vale? Eso con la parte de la formación. Y pues comparto contenido en mi blog y comparto contenido en mis redes sociales. Y luego están ya mis proyectos artísticos. Este diciembre estreno el volumen 2 de un musical, no sé cómo decirlo, estoy haciendo un musical que se llama Amorismo, ujú. que es lo que tú me comentabas. Sí. Amorismo nació con la idea de probar un concepto en el 2022 que era de qué pasa cuando dos personas se aman, pero el problema no está en que uno no ame al otro, porque por lo general las relaciones de amor pues siempre es yo te amo, pero tú no me amas y sufro, ¿no? Ujú. O yo te amo y tú me amas, pero me engañas. ¿Qué pasa cuando dos personas se aman, pero su concepto del amor es diferente? Qué interesante. Y el director, que es David Gregory, que ahora mismo está dirigiendo en Londres, pero él ha hecho cosas en Estados Unidos, me propuso este nombre de amorismo, que era amor,
ismo, el ismo de los estilos de arte, dadaísmo, cubismo, realismo, Ujú. vanguardismo, porque cuando tú vas a un museo, tú ves un cuadro. Todas las personas ven el mismo cuadro, pero entienden el cuadro de manera diferente. Por eso amorismo. Todas las personas sienten amor, pero cada persona puede entender el amor de manera diferente. Entonces hice el volumen uno, que era un micro musical de 15 minutos, en donde pues pasa eso, son chicos, chicas se enamoran, pero entienden el amor de manera diferente. Y si alguien quiere escuchar qué sucede, pues tienen en Spotify está, si se pone Amorismo Dustin Calderón, pues aparecerá. Y este Genial. Amorismo volumen 2 que voy a estrenar ahora es una versión revisada, porque yo estrené el volumen 2 y el volumen 3 el año pasado en una ciudad aquí de España. Y esta es una versión revisada que es al contrario de Amorismo uno que eran dos personas, dos chicos, chico-chica normalitos. Estos son dos tóxicos. ¿Qué pasa cuando dos personas con poca salud mental se aman mucho? Esa es la pregunta de Amorismo Volumen 2. Y en Amorismo Volumen 3, que no está publicado, que lo publicaré más adelante, quise jugar un poco más y es, ¿qué pasa cuando hay una relación sana y dos personas se aman, pero una persona se está mintiendo a sí mismo con qué es lo que realmente busca en la vida, en el amor? Y es bonito indagar en qué pasa cuando hay una relación sana, de verdad, que hay un amor puro, un amor natural, que de verdad se quieren y llevan casados 15 años, pero él se da cuenta de que no le gustan las mujeres. Mm. Y eso es Amorismo Volumen 3. Y a mí me gustaría continuar Genial. un poquito en ese Ujú. circuito. Luego, es verdad que aquí en España, pues me gusta colaborar y hacer bastantes proyectos. Yo hago conciertos de manera recurrente con mis alumnos y voy probando cosas, composiciones, ellos van probando sus cosas. Hago una vez al año el encuentro de compositores de teatro musical. Ujú. Esta segunda edición que hice este año fue con mis alumnos del programa de composición. Y claro, como yo he trabajado en la empresa del Rey León de aquí de España, estuve en el departamento de dirección musical y de ahí pues he estado con otras cosas, pues tengo a los contactos de gente, de cantantes muy top. Y entonces lo que hago con mis alumnos de composición es que les pongo mis contactos para que cantantes profesionales top canten sus canciones. Qué increíble. Y aquí lo que hago pues es eso, ¿sabes? Ujú. O Es, sea, qué bonito esa forma. O sea, cuando yo también he tenido la oportunidad de trabajar incluso hasta con profesores míos, han tocado algunas de mis obras en conciertos que he mm, organizado en mi universidad, y la experiencia de trabajar con alguien, obviamente que la experiencia de trabajar también con alguien que está a tu nivel, que está siguiendo todavía su camino hacia ser profesional en el arte, es bonito porque aprendemos juntos, ¿no? Pero cuando uno, como alumno sobre todo, trabaja ya una obra, una pieza con un profesional, con un profesor, es tan enriquecedor. O sea, justo ahora tengo la oportunidad de estar trabajando con uno de mis profesores para presentar una obra para piano que tengo que se va a presentar en un concierto que estoy organizando en mi universidad en diciembre. Y nada, trabajar con él es increíble, ¿no? Trabajar claro. o sea, es muy enriquecedor, aprendes mucho o sea, del maestro Y y el nada, maestro aprende eso del alumno. también, Es verdad. también. Y eso, mira, eso me gustaría preguntarte. A ti que te encanta ser profesor, ¿cómo aprendes tú de tus alumnos y cómo sientes que ha Uf, afectado de manera directa al arte que haces? pues voy a empezar con lo último que has dicho. ¿Cómo se afecta directamente al arte? Si tú eres un profesor que eres capaz de dejar el ego de lado y entender que tu función es ayudar a la persona que tienes delante y no demostrarle todo lo que sabes, si tú consigues llevar a ese nivel de docencia, porque me imagino que ahora que lo he mencionado, pues se te habrá venido a la mente, hay muchos profesores que no ayudan, lo que hacen es yo sé mucho. Pero si tú eres un profesor que realmente deja de eso de lado y es la persona que está aquí, yo no soy nada, yo soy una herramienta para ayudar a esa persona que está ahora mismo conmigo. Cuando haces ese ejercicio, claro, es un ejercicio de empatía. Ujú. Si tú empatizas con cada alumno que viene, estás aprendiendo tanto del ser humano que es una consecuencia natural que tus composiciones y tus letras mejoren. Claro. Y esa sería la respuesta a cómo la docencia me ayuda a ser mejor artista. Ujú.
Wow. Y tú crees que todos los artistas deberíamos enseñar en algún momento? No, es una cuestión vocacional. Ok. No hace falta enseñar. Lo que pasa es que está demostrado científicamente que enseñar aumenta tu retención de la información mucho más que estudiar por tu cuenta. Ujú. Leer o escuchar audiolibros está entre un 10 y un 25-30% de retención. Enseñar está en un 90% de retención, Sí, no, ¿sabes? y lo he notado cuando le he tenido que explicar algo, algún tema a otro amigo que tal vez no entiende tanto de contrapunto, o no sé, qué sé yo. Eh, o sea, me doy cuenta, ¿no? Que uno aprende, que uno aprende, se le queda esa información, además gana más confianza como artista, Exactamente. pues, ¿no? Y como comunicador. Mm, Y los artistas son comunicadores. sí. Sí, esa idea que también la hablamos un poco al inicio de ver de vernos a los artistas como comunicadores, también se me Como hace empresarios, muy, emprendedores. sí, también se me hace muy interesante vernos de esta manera porque, claro, creo que nos ayuda a comprender que al final somos un producto, ¿no? Que al final el producto que queremos entregar va de nuestro, o sea, estamos en ese producto, somos ese producto, ¿no? Entonces, eso también es una idea que resonó bastante en mi cabeza y seguro se va a quedar ahí. Y, y bueno, yo creo que así podemos ir concluyendo esta Es muy entrevista, bonito esta que conversación. lleguemos a la conclusión y tú sacando esa Ujú. idea como para cerrar el círculo, si me permites un Sí, claro. minutito más, me gustaría recordar una cosa de esa idea que me parece clave. Porque si tú eres un artista, tienes una empresa y esa empresa eres tú. Ujú. Y si tú vas a vender tus servicios a otra persona, ya sea como cantante, como compositor, como arreglista, como sea, a otra persona, tú estás buscando que esa persona valide lo que tú haces para darte trabajo. Y eso, si no se gestiona bien, es una destrucción a la salud mental. Y por eso quería hacer hincapié, ¿sabes? Y es por eso que yo en su momento dije, yo soy hermano, hijo y amigo, ¿sabes? Porque si yo saco mis composiciones y a la gente no le gusta y yo dejo que mi validez sea mi composición, mi autoestima se cae. Es Y por verdad. eso tenemos miedo de mostrar nuestras composiciones, porque dejamos que nos defina nuestro producto o nuestra profesión. Y entonces somos una empresa y hay que vender nuestros servicios. Y si una persona dice que no a nuestros servicios, no está diciendo que no a como nosotros como personas. Está diciendo que no a nuestra habilidad de ese momento. Que a esa persona no le convencerá, pero a otra persona seguro que sí, porque no podemos contentar a todo el mundo. Y me gustaría hacer hincapié en eso. Nosotros no somos nuestras composiciones, nosotros no somos nuestros productos. Nosotros somos seres humanos independientemente del arte, pero estamos conectados al arte porque el arte lo hacemos nosotros. No dejemos que nos defina nuestro arte, porque si nos define nuestro arte, vamos a tener menos salud mental, Claro. ¿vale? Y, Y ahora sí con eso me gustaría, no, y pues, ya es poder una concluir. manera muy bonita de cerrar, o sea, no olvidarnos que aparte de artistas somos hijos, somos primos y somos familia, y somos amigos y eso, o sea, que somos seres humanos al final, pues, ¿no? Eh, nada, Dustin, si deseas decir tus redes o promocionar algún proyecto o algún curso, o sea, hazlo si deseas. Pues mira, a mí me gustaría hacer hincapié en una cosa que estoy haciendo Ujú, que a lo mejor le puede venir bien a la gente. Hacer el programa de composición que estoy haciendo, yo sé que es caro para pues, el precio de la moneda peruana. Inclusive aquí en España es un poquito caro, pero es porque incluye muchas cosas. Entonces no es que me pagan a mí mucho dinero, es que yo gestiono el dinero que ingresa pues para contratar a los cantantes profesionales, hacer encuentros, estamos grabando el disco. O sea, se hacen muchas cosas muy bonitas en este programa. ujú, Si alguien quiere que me escriba, yo encantado de contarle la información. Pero quiero hacer hincapié que si alguien está interesado en los conocimientos de esta formación, yo he recopilado todas las clases y les estoy vendiendo el acceso solamente a las clases para la gente de Perú a creo que menos de una cuarta parte o una quinta parte de lo que cuesta el ujú. programa, para que la gente de allí de Perú, que obviamente no tenga el dinero a lo mejor de estar aquí haciendo el programa,
pueda acceder a las clases, a los conocimientos. Y ya Genial. si alguien pues tiene la posibilidad y quiere hacer el programa y venir una semana que al final, el final del programa es una semana aquí en Madrid, si alguien lo quiere hacer, pues que me contacte y yo encantado de contarle de qué va eso. Pero donde me gustaría hacer hincapié es que estoy haciendo esto, que la gente aquí en España me ha pagado mucho dinero, lo estoy recopilando en todas las clases que incluyen las dos masterclass, con una con Scott Allan y otra justamente con Will Reynolds y Eric Price, Wow. que ellos han trabajado con Jeremy Jordan y más Ujú. personas, o sea, incluye también eso. Son 30 clases más las masterclass. Bueno, no lo tengo ahora recopilado, no hace falta, no venía con la intención de vender esto No, ni no, nada, tranquilo. pero lo estoy contando. Ujú. Lo estoy contando que si hay algún compositor o escritor o guionista de teatro musical que quiera acceder a esto, estoy dando la opción a la gente de Perú justamente para que lo puedan hacer de esta manera bastante barata. Si alguien de España me escribe, no le daría esta opción, ¿sabes? Obviamente. Genial, parece una gran oportunidad realmente. Por todo lo que hemos hablado, parece que solamente vamos a seguir ampliando nuestros conocimientos. Bueno, si deseas decir algo más, tus redes o cosas así, eres bienvenido. Hazlo. Bueno, yo estoy en docencalderón.com, se pueden suscribir al blog del artista frustrado, en donde envío un mail casi todos los días con consejos de crecimiento personal y a veces algunas oportunidades laborales. Y luego en Instagram estoy como de Dustin Calderón, el D como THE, de Dustin Calderón. Y ya está, o sea, me despido realmente diciendo a todos los compositores que no hagamos este machaque interno, no nos sirve de nada, por más que pensemos que está bien exigirnos y exigirnos, realmente eso te lleva a una depresión, que fue lo que me pasó a mí por exigirme demasiado. Por lo tanto, lo más sensato es hacer las cosas bien y ya está, así de simple, y querernos mucho. Y así es simple el mensaje que, bueno, con constancia va a entrar a los cerebros de los compositores que estén viendo esto. Nada, muchísimas gracias de Claro. verdad por esta entrevista, por esta conversación. Ha sido genial tenerte aquí. Como te decía, tenía muchas ganas de tenerte aquí, de conversar un poco. Y nada, me he quedado o sea, me llevo una gran experiencia, de verdad agradecerte eso. Y bueno, para toda la gente que ha llegado hasta este punto del programa, agradecerles también. Y bueno, déjenos un comentario, algún like por ahí o compartan con quien crean que este contenido le puede beneficiar. Y nada, muchas gracias a todos por ver este programa. Gracias a ti, Dustin, una vez más.